get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a Nostálgica parte 3. Hablaremos de este centro comercial que yo sé que te hace acordar. Sears. Hubo un tiempo en que Lima comenzaba a mirarse al espejo de la modernidad. Las avenidas crecían, los sueños se volvían más grandes y la ciudad, aún pequeña y familiar, se abría con curiosidad al mundo. Fue en esa Lima de los años 50 donde un hombre extranjero empezó a pronunciarse con asombro y entusiasmo. Llamado Sears. Primero llegó en silencio, como llegan las grandes historias, a través de catálogos que viajaban de mano en mano desde 1951. En sus páginas brillaban objetos que parecían sacados de las películas norteamericanas, electrodomésticos impensables, juguetes nunca antes vistos, promesas de comodidad y futuro. Lima, con un poco más de 1,5 millones de habitantes, soñaba despierta mientras hojeaba esas hojas impresas. El 15 de septiembre de 1955, ese sueño tomó forma concreta. En la entonces moderna zona de Limatambo, es decir, hoy San Isidro, donde antes atravesaban aviones y hoy laten oficinas y centros comerciales, Sears abrió su primera gran tienda. Sus amplios pasillos, su arquitectura imponente y su publicidad audaz marcaron un antes y un después. No era solo una tienda, era una experiencia. Ahí nació una frase que se quedaría grabada para siempre en la memoria peruana: cárguenlo a mi cuenta. Durante años Sears fue sinónimo de progreso. Lavadoras, refrigeradoras de 2 puertas, televisores que reunían a la familia en la sala. Todo parecía anunciar que el futuro había llegado. La sección de electrodomésticos y la de juguetes eran un imán irresistible. Padres, madres y niños recorrían los pasillos con la misma mezcla de curiosidad y esperanza. Era como tener al mundo al alcance de la mano, mucho antes de que alguien imaginara el comercio digital. Sears fue para muchos el Amazon del siglo pasado. La ciudad creció junto a la tienda, llegaron nuevos locales al Jirón de la Unión, a Miraflores, a Pueblo Libre. Sears se convirtió en el punto de referencia, en una cita obligada, en parte del paisaje emocional de Lima. Durante más de 3 décadas, llevó el consumo y acompañó los cambios de una nación que buscaba su identidad. Pero el tiempo implacable empezó a cambiar el rumbo. A fines de los 60, el país dio un giro político. Las importaciones cerraron, los proveedores cambiaron y la modernidad comenzó a deslucirse lentamente entre retrasos y escasez. Sears resistió como pudo. Durante años difíciles marcados por dictaduras, crisis económicas, inflación y miedo, el Perú ya no era el mismo, y la tienda tampoco. En los años 80, cuando la hiperinflación y el terror golpeaban las calles, Sears entendió que nadar contra la corriente era imposible. En 1989 decidió partir. Su salida fue silenciosa, pero dejó una huella profunda entre los limeños. Los pasillos quedaron en la memoria, las campañas en el recuerdo, y esa sensación única de entrar a una tienda que hacía sentir al cliente importante. Con su despedida llegó la transformación. Sears se convirtió en Saga, y luego con el tiempo, obviamente, en la actualidad, en Saga Falabella. El espacio físico cambió, los nombres se renovaron, pero algo permaneció intacto: la herencia. Cuando Sears se fue, el Perú ya sabía de cambios, ya había cambiado. Devoluciones, descuentos y, por supuesto, del inolvidable cárguelo a mi cuenta. Hoy, donde alguna vez brillaron sus vitrinas, otras marcas y letreros y retails ocupan su lugar tratando de opacar lo que fue un lugar familiar en festividades.
Sin embargo, para quienes vivieron aquella época dorada, sigue existiendo en sus recuerdos de unión familiar, de familia, de paseo con amigos, de novedad. Viven la nostalgia, en las historias contadas, en la memoria de una Lima que descubrió el futuro caminando entre sus pasillos. Qué gran época. Y ahora, hablando justamente de grandes centros comerciales e hipermercados que marcaron época en aquel entonces, hablaremos de Escala. Corría el año 1967 y Lima aún caminaba despacio, reconociéndose en sus barrios, en sus esquinas y en las vitrinas que comenzaban a prometer un futuro distinto. En Breña, en la intersección de las avenidas Alfonso Ugarte y Venezuela, apareció un gigante que cambiaría para siempre la forma de comprar de los peruanos. Se llamaba Escala Gigante, y su sola presencia anunciaba que algo nuevo estaba ocurriendo en la ciudad. Escala no era una tienda cualquiera. Había nacido en 1959 como un bazar modesto y cercano, pero con el tiempo aprendió a leer los deseos de una sociedad que quería más espacio, más variedad, más modernidad. Así, en un solo lugar, los lácteos convivían con los textiles, los productos de limpieza se cruzaban con la cristalería fina, y la rutina doméstica se mezclaba con la ilusión de estrenar algo nuevo. Era un hipermercado cuando esa palabra aún sonaba extraña en aquellos tiempos. El éxito fue inmediato. Escala Gigante se convirtió en un punto de encuentro, en una excursión familiar de fin de semana, en un ritual. Pronto llegaron otros locales, San Miguel, Surquillo, luego una constelación de supermercados que se extendieron por Miraflores, San Borja, La Molina, Lince, en el Callao, Jesús María y el Cercado de Lima. Cada tienda tenía su personalidad, pero todas compartían el mismo espíritu: cercanía, variedad y una elegancia sencilla que marcó la época. Algunos locales quedaron grabados en la memoria colectiva. El de la Plaza de Armas, resistente al paso del tiempo ajeno, incluso a los comestibles hasta el final. El de Camino Real, símbolo de modernidad sanisidrina, donde Escala no solo vendía productos, sino también una idea de ciudad cosmopolita. Ahí, entre pasillos pulidos y vitrinas cuidadas, se respiraba progreso. Escala también supo hablarle al país a través de la pantalla. Sus ofertas eran anunciadas por los rostros más conocidos de la época, y hasta tuvo su propio programa de concurso, Escala Regala. Un espacio que mezclaba ilusión, entretenimiento y cercanía. Para muchos, Escala no era solo una tienda, era parte del hogar, de la conversación diaria, de la vida misma. Pero llegaron los años difíciles. La segunda mitad de los 80 golpeó con fuerza. La crisis económica vació los bolsillos y el terrorismo sembró miedo incluso en espacios que antes simbolizaban tranquilidad. Algunos locales fueron atacados, la ciudad cambió y Escala, como el país, empezó a resistir más de lo que a crecer. Los nombres se transformaron, los dueños cambiaron y lo que alguna vez fue Escala pasó a ser Santa Isabel, se recordará ahora. Luego parte de grupos hasta diluirse finalmente en marcas que hoy no resultan familiares: Plaza Vea, Vivanda, Metro. Los edificios o locales siguieron en pie, aunque con otros colores, otros nombres y otros letreros. Donde antes hubo Escala, hoy hay una variedad de supermercados modernos, centros comerciales o incluso espacios que ya no existen. Sin embargo, Escala no desapareció del todo. Vive en sus colores naranja y blanco, en la memoria de sus bolsas particulares y únicas. Fue toda una revolución de lo que hoy se llama tiendas retail, de quienes empujaron por primera vez un carrito enorme, y quienes recuerdan sus ofertas anunciadas en voz alta. Los niños, que miraban los pasillos como si fueran interminables. Viven en esas esquinas de Lima donde el pasado aún susurra su nombre y sus colores llamativos exclamaban nostalgia, o exclaman nostalgia hasta hoy. Porque Escala fue más que una cadena de tiendas, fue una época,
una forma de vivir la ciudad, un recuerdo compartido de identidad en cuanto a sus colores, que cuando comprar era también descubrir, y Lima, sin saberlo, aprendí a ser moderna. Totalmente, Escala, obviamente, ya por los colores a distancia uno lo reconocía. Hoy iremos a esta hermosa casa que está en Miraflores, en la avenida Arequipa, que lamentablemente desapareció, el llamado Palacio Marzano. Hace muchos años, cuando Miraflores aún conservaba el silencio elegante de sus grandes casonas y las tardes parecían avanzar con más calma, se alzaba la Casa Marzano, ubicada específicamente en la cuadra 50 de la avenida Arequipa. Se construyó una espléndida mansión, no era solo una vivienda, era un suspiro de otra época, llamativa, elegante, imponente, con una personalidad única, una mansión que miraba al barrio con dignidad y discreción, como si supiera que guardaba en sus muros una parte de la historia de Lima. Construida en 1941 para celebrar los 50 años del matrimonio de Tomás Marzano y Clotilde Campodónico Crobeto, la casona era un homenaje al amor, al tiempo compartido y a una forma de entender la ciudad. Su arquitectura ecléctica, con delicadas influencias francesas, la convertía en una rareza hermosa, ajena a modas y clasificaciones. En sus salones se celebraban encuentros culturales, matrimonios, conferencias. Ahí la música, las conversaciones y los pasos resonaban como ecos de una Lima que ya no existe. Pero el tiempo no siempre cuida lo que envejece con belleza. Mantener la Casa Marzano se volvió una tarea silenciosa y costosa. Sus amplios ambientes y elegantes ambientes, que alguna vez estuvieron llenos de vida, pasaban largos días vacíos, en el olvido. La ciudad crecía, el ritmo se aceleraba, y la mansión poco a poco quedó atrapada entre la nostalgia y la indiferencia. Las ofertas llegaron, insistentemente, hasta que una promesa de progreso terminó por pesar más que la memoria y el patrimonio. Lamentablemente nunca fue declarada monumento histórico. Se le negó ese reconocimiento porque no encajaba en las categorías oficiales, según entendidos, porque no representaba un estilo peruano definido, porque su singularidad fue vista como una debilidad y no como un valor. Muchos entendidos sabiondos hacían esa evaluación. Esa omisión la dejó expuesta, vulnerable, condenada a desaparecer sin la protección que merecía un patrimonio, una arquitectura de semejante valor cultural. En el 2002 la Casa Marzano fue demolida. Sus muros cayeron en silencio, dejando tras de sí una herida abierta en la memoria de Miraflores, donde ante unos jardines impresionantes, vitrales y salones luminosos, surgió un centro comercial. El lugar que albergó el último palacio construido en Lima se transformó en un Compu Palace, símbolo de una ciudad que avanza, entre comillas, pero que muchas veces lo hace olvidando, lamentablemente. La demolición no pasó desapercibida. Hubo mucha controversia, debates e indignación de los vecinos y mucha gente que no estaba de acuerdo. Se habló del desarrollo de la economía, de la modernidad, pero también de la identidad, de la memoria y de lo que se pierde cuando una ciudad deja caer sus recuerdos para levantar estructuras sin alma. Hoy, quienes pasan por ese lugar, quizás no imaginen lo que hubo antes, o transiten dentro de ese lugar, de este centro comercial, de estas galerías, no sepan lo que hubo antes. Pero para quienes conocieron la Casa Marzano, para quienes la vieron erguirse con elegancia en el corazón de Miraflores, su ausencia sigue siendo palpable. Porque las ciudades no solo se construyen con cemento, vidrio y para arriba, sino también con historias. Y algunas, cuando se derriban, nunca vuelven a levantarse. Totalmente,
totalmente. Y ese mismo caso del edificio Limatambo, que vamos a hablar ahora. El edificio Limatambo nació en 1953, cuando Lima todavía miraba al cielo con timidez. Diseñado por el arquitecto Enrique Seoane Ros, uno de los arquitectos que mejor entendió la transición de la ciudad hacia la modernidad. Se levantó en la esquina de Paseo de la República y Javier Prado como una declaración silenciosa del futuro, justamente el edificio Limatambo. No era solo concreto y vidrio, era una promesa. A su lado aún resonaban los ecos del antiguo aeropuerto de Limatambo, por donde llegaban y partían los sueños de una capital que empezaba a abrirse al mundo. El edificio tomó su nombre de la vieja hacienda desaparecida, como si quisiera anclar la modernidad a una memoria más antigua. Encargado por la familia Brescia, fue pensado como un refugio elegante para empresarios extranjeros, un lugar donde Lima presentase como una ciudad cosmopolita y confiada. En aquella Lima de mediados del siglo XX, el Limatambo era un gigante solitario. Su altura convertida en un hito, en un paisaje aún bajo y apacible. Desde lejos, su azotea giraba lentamente con el panel circular de Coca-Cola. Un símbolo que muchos limeños recuerdan más que cualquier postal, sobre todo de noche. Ese anuncio iluminaba la ciudad y marcaba el pulso de una época en la que la publicidad también era parte del asombro urbano. Durante décadas, el edificio Limatambo fue testigo del crecimiento de San Isidro, acompañó el crecimiento de San Isidro, del tránsito que se aceleraba, de la vía expresa abriéndose paso como una herida moderna en la ciudad. Pero el tiempo fue implacable. Lo que alguna vez fue vanguardia empezó a parecer obsoleto en medio de torres de vidrio gigantescas, bancos y oficinas. En el silencio el edificio comenzó a quedarse vacío, desolado, totalmente indiferente. Un día apareció cubierto con una malla verde, despojado de vida, sin voces ni luces. Inició su despedida. Ese edificio, aquel que era un punto de referencia para tener una referencia en dónde estamos ubicados en Javier Prado, por lo llamativo y por lo que era cotidiano de verlo. El desmantelamiento del aviso de Coca-Cola fue el primer gran golpe para los limeños que siempre transitaban ahí. Casi simbólico, como arrancar el último recuerdo visible de su gloria. Quienes aún lo miraban entendieron entonces que el final estaba cerca. Lo más triste no solo fue su demolición, sino la indiferencia. Hubo intento de salvar al menos la memoria, abrir el edificio por última vez, permitir que fotógrafos, artistas y ciudadanos lo recorrieran, registrar su historia, celebrar el legado de Seoane. Nada era imposible, nada era excesivo, pero el tiempo se dilató, las respuestas se enfriaron y cuando llegó el permiso fue tarde. Apenas 48 horas, un gesto mínimo, casi simbólico, que no alcanzó para despedirse. Así Lima perdió otro de sus hitos. No con una explosión ni un gran escándalo, sino con un silencio burocrático que pesa más que cualquier ruido. El proyecto que prometía reemplazarlo, la Torre de Rima, el rascacielos más alto del país, según información, espacios publicitarios, nunca se concretó. En su lugar quedó vacío, como una playa de estacionamiento, que no solo es físico, sino también, peor aún, emocional. Porque las ciudades no se construyen solo hacia arriba, también se sostienen hacia atrás, sobre su memoria, y cuando se arrasa con ella sin mirar, se empobrece el futuro. Hoy las nuevas generaciones no sabrán lo que significó el edificio de Limatambo como punto de referencia en la Javier Prado para el desarrollo urbano de Lima. No verán su silueta recortándose contra el cielo, ni recordarán el lento giro del anuncio de la azotea de Coca-Cola, claro está. Solo quedará el recuerdo en quienes lo vieron nacer, crecer y desaparecer. Y así,
Con un nombre tan evocador como su historia, el edificio Limatambo se despide, no como merecía, pero con la dignidad silenciosa de quienes saben que alguna vez fueron indispensables. Adiós Limatambo, Lima te debe su memoria. Bueno, ahora veamos los baños de Miraflores. Hablar de las playas de Miraflores es retroceder muchos siglos antes de que existieran los malecones, las pistas asfaltadas o los edificios que hoy se asoman al acantilado. Mucho antes del siglo XV, cuando el valle aún estaba dominado por culturas prehispánicas. Los antiguos habitantes de esta franja costera, los primeros miraflorinos, ya conocían el mar como fuente de vida. Utilizaban los antiguos cursos del río y las quebradas naturales para descender hacia la orilla, recolectar peces, moluscos y algas, y regresar luego a sus asentamientos. Con el paso de los siglos, esos recorridos se transformaban en senderos firmes y seguros, tallados casi de madera orgánica en los acantilados. Eran rutas de uso cotidiano, heredadas de generación en generación, que conectaban el altiplano costero con el Océano Pacífico. Mucho antes de la ingeniería moderna, esos caminos ya demostraban una relación respetuosa y funcional entre la ciudad y el mar. Esa relación encontró una nueva expresión en el siglo XX. Entre los años 1934 y 1935, en plena etapa de modernización urbana de Lima, se proyectaron los baños municipales de Miraflores, una obra diseñada por el arquitecto Héctor Velarde, una de las figuras más importantes de la arquitectura peruana de la época. El edificio fue concebido como parte del equipamiento urbano público, pensado para democratizar el acceso al mar y promover el uso recreativo de las playas miraflorinas. Durante décadas, la historiografía local clasificó esta edificación como dentro del llamado estilo buque, una etiqueta utilizada para describir construcciones con referencias náuticas, líneas horizontales marcadas y volúmenes aerodinámicos. Sin embargo, una mirada más profunda permite entender que los baños municipales fueron, en realidad, una temprana y sólida manifestación de la arquitectura moderna en el Perú. El edificio se desarrollaba de manera claramente horizontal, una decisión formal coherente con su función. No buscaba imponerse sobre el paisaje, sino integrarse a él. El conjunto albergaba espacios de servicio, vestidores y cambiadores destinados a los bañistas separados, rigurosamente por género, como dictan las normas sociales de la época, hombres y mujeres. En el centro, una planta semicircular articulaba ambas alas y funcionaba como un punto de encuentro. Ahí se ubicaba también un comedor, lo que revela que el complejo estaba pensado no solo para el baño, sino para la permanencia y vida social. Las fotografías históricas que se conservan muestran una notable concurrencia de familias enteras que descendían hacia el mar, y los baños municipales se convirtieron en un punto de referencia para el ocio urbano, reforzando el vínculo entre Miraflores y su litoral. Desde el punto de vista arquitectónico, la obra incorporaba elementos claramente modernos, al estar ubicada directamente sobre la orilla. Fue levantada sobre pilotis, permitiendo que el agua y la arena circularan libremente bajo la estructura. Esta solución estructural habilitó el uso de los vanos corridos, aportando luz natural, ventilación y una vista continua del horizonte marino. La azotea, lejos de ser un espacio residual, fue concebida como una terraza mirador, reafirmando la idea de contemplación y disfrute del paisaje y de la vista al mar. Estos principios dialogan directamente con los postulados del estilo internacional y con las ideas de Le Corbusier, particularmente con conceptos aplicados en la Villa Savoy, Poissy, Francia: planta libre, fachada libre, uso de pilotis y terraza jardín. Resulta revelador que una obra de estas características haya sido realizada en Lima apenas unos años después, aunque no haya recibido el reconocimiento que merecía. Lamentablemente, el edificio no sobrevivió al impulso vial de la segunda mitad del siglo XX, a inicio de la década de 1960, con la construcción de las pistas del circuito de playas de la Costa Verde. Los baños municipales de Miraflores fueron demolidos
el progreso vial se impuso sobre la memoria arquitectónica y una de las obras más tempranas de la modernidad peruana desapareció sin mayor resistencia ni registro exhaustivo. Hoy, al recorrer las playas miraflorinas, pocos recuerdan que existió un edificio que representó una forma distinta de entender la ciudad, de mirar hacia el mar, el espacio público y la relación, obviamente, con el mar. Sin embargo, su ausencia también habla de una Lima que creció rápido, que miró hacia adelante sin siempre mirar atrás. Ojo, y que perdió en ese proceso piezas fundamentales de su historia urbana. Escribir sobre estas playas, entonces, no es solo hablar del paisaje natural, es recordar los caminos antiguos, las arquitecturas olvidadas y las decisiones que moldearon, para bien y para mal, la ciudad que hoy habitamos. Totalmente. Y por último hablaremos de un lugar muy particular, que esto ya viene mucho más adelante, que se llama la Casita de Miraflores. En la calle de Shell, casi como si siempre hubiera estado ahí, existe un lugar pequeño y sencillo al que todos llamaban con cariño La Casita. Obviamente era la marca, el nombre del lugar. No era un restaurante ni pretendía serlo. Era un punto de encuentro, una pausa necesaria en medio de ir y venir Miraflores y sobre todo en la calle Shell. Un refugio nocturno que marcó la juventud limeña de finales de los años 90 y los primeros años del nuevo milenio. La Casita vendía lo esencial para el hambre de la madrugada: salchipapas humeantes, papas con champiñones, sanguches de todos tipos, con todas sus salsas inolvidables, que parecían tener su propia receta secreta. El espacio era pequeño, casi mínimo, pero tenía algo que muchos lugares grandes nunca lograron: la calidez. Sus sillas se extendían hasta el retiro de la vereda, y ahí, bajo la luz amarillenta de la noche miraflorina y sus letras rojas llamativas, los comensales se sentaban a conversar, a reír, a compartir desde una larga jornada en el transcurso del día. Por sus mesas improvisadas pasaron jóvenes, adolescentes, parejas, padres con hijos, amigos que venían del cine, del parque Kennedy, de una fiesta o simplemente de caminar sin rumbo. La Casita era una parada obligada. Estaba estratégicamente ubicada para los noctámbulos, para que necesitaban cerrar la noche con algo caliente antes de volver a casa. Más que un local de comida, era un punto de referencia. Por ejemplo, ¿no? Nos vemos en la Casita, se decía, y todos sabían exactamente dónde era. Se cuenta que sus orígenes se remontan al inicio de los 80, cuando apenas era una carretilla en la esquina de Shell con Los Pinos, donde se vendían salchipapas, sándwiches al paso. Pero fue recién a fines de los 90 y comienzos del 2000 cuando la Casita alcanzó su época dorada. Su letrero luminoso, visible desde lejos, brillaba como un faro nocturno que llamaba a quienes aún no querían que la noche terminara. Durante años fue un espacio contagiante y acogedor, testigo de historias pequeñas pero memorables, primeras citas, conversaciones eternas, risas, despedidas improvisadas. Resistió el paso del tiempo hasta el año 2009, cuando cerró sus puertas. El local permaneció vacío con un largo periodo, como si el lugar mismo necesitara descansar. Hoy en ese mismo espacio funciona una tienda de reparación de celulares llamada La Casita del Celular, heredada involuntariamente de un hombre cargado de recuerdos. Para muchos no importa el nuevo negocio ni el nuevo letrero. Cada vez que pasan por la calle Shell, algo se activa en la memoria. La imagen vuelve sola. La luz de la noche, el olor de las salchipapas, las charlas antes de irse a casa. Porque la Casita ya no existe físicamente, pero sigue viva en el recuerdo de todos los jóvenes que le hicieron parte de su rutina, de su libertad, de su época. Mientras alguien camine por Shell y sonríe al pasar por esa esquina, la Casita seguirá ahí, como una parada obligada en la memoria de Miraflores. Bueno, espero que te haya gustado esta Lima Nostálgica parte 3. Y se viene mucho más, creo que lo voy a extender a 6 capítulos,
porque cada 15 días voy a publicarlo. Y bueno, espero que te haya gustado esta docuhistoria. Compártela, veo que las dos anteriores han tenido mucho éxito. Esta es la parte 3. Y espero que te suscribas, les me gusta, y quiero ver tus comentarios, que me alegra sobre todo que comenten, ¿no? Me motiva a hacer más historias de Lima Nostálgica. Bueno, cuídate mucho, estamos hablando, y de acá a 15 días se viene la parte 4. Chau.